Ya. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá sería anotar los datos que nos dan, ¿no? Entonces, empecemos por la primera parte. Dice, un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 45 kilómetros por hora en 8 segundos, dice. Ya, por ejemplo, yo voy a tener mi automóvil acá, ¿no? Me dice que parte del reposo y acelera uniformemente. Entonces, en este trayecto desde A hasta este punto de acá va a realizar un MRV, ¿sí? ¿Qué me dice después? A continuación, viaja a esta velocidad durante un cierto tiempo, dice. Entonces, desde este punto hasta este punto va a realizar un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Y me dice, finalmente se aplican los frenos y el automóvil se detiene en 30 segundos adicionales. Entonces, desde este punto hasta acá, va a realizar otro movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Ya. Entonces me dice que parte de reposo. Entonces para el trayecto A, la velocidad inicial va a ser cero, ¿no? Porque parte del reposo. Y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 45 kilómetros por hora en 8 segundos, dice. Entonces acelera, me está dando el valor de la aceleración. Hasta alcanzar una velocidad de 45 kilómetros por hora. La aceleración acá es una incógnita y me dice que la velocidad final va a ser 45 kilómetros por hora, dice. Ya. Todo todos estos datos, ¿no? En 8 segundos me dice, ¿no? Entonces el tiempo desde este punto hasta este punto va a ser 8 segundos. ¿Sí? Ya. Ahora, después dice, finalmente, perdón, a continuación viaja a esta velocidad, dice. Entonces, de acá parte de reposo con una velocidad inicial de cero y llegas a este punto con una velocidad final, pero esta velocidad final es solo para el tramo A, con una velocidad final de 45 kilómetros por hora, dice. A continuación viaja a esta velocidad durante un cierto tiempo. Entonces esta velocidad final eh, será constante en el tramo B, ¿sí? Entonces el móvil va a viajar en esta misma velocidad, ¿sí? Ya. Entonces, finalmente se aplican los frenos y el automóvil se detiene en 30 segundos adicionales. Entonces, en este tramo C, la velocidad inicial va a ser esta misma velocidad de acá, ¿no? 45 kilómetros por hora. Y me dice, finalmente se aplican los frenos. Entonces, acá vamos a tener una aceleración. Y la velocidad final en el tramo C va a ser de 0, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Si el espacio recorrido es de 800 metros, o sea, desde este punto hasta el punto final es de 800 metros, ¿cuál es el tiempo total empleado? Entonces, en el tramo A yo voy a tener un tiempo 1, pongámosle. En el tramo B vamos a tener un tiempo 2 y en el tramo C vamos a tener un tiempo 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Y el tiempo acá en el tramo C ya nos dan el tiempo también, ¿no? Es 30 segundos. Tiempo 30 segundos. ¿Se entiende hasta acá, no, chicos? ¿No tienen alguna duda? Sí, sacamos datos del ejercicio, interpretamos los datos. Ahí está bien. Auxiliar, Listo. disculpe, una duda. Dime. ¿Estaba grabando la clase? Sí, le estoy grabando. Sí, le estoy grabando.
Ya. Entonces, los datos acá de la velocidad son kilómetros por hora, ¿no? Y entonces debemos trabajar en el sistema internacional que sería metros por segundo. Entonces vamos a hacer la conversión acá. Tenemos 45 kilómetros por hora. Y aquí va a venir un kilómetro. ¿Tiene cuánto? 1000 metros, ¿no? Y una hora tiene 3600 segundos. Kilómetro con kilómetro se simplifica, hora con hora se simplifica, y mi resultado me va a quedar en metros por segundo, ¿no? ¿Cuánto es la operación de esto de acá, chicos? $12,5 metros sobre segundo. Ya, está bien. 12,5 metros por segundo, ¿sí? Ya. Entonces, acá, la velocidad final en este caso, vamos a borrarlo eso de acá. Y vamos a poner 12,5 metros por segundo. En este tramo B, la velocidad es constante, ¿no? Y la velocidad va a ser esta de acá. 12,5 metros por segundo. Y acá va a ser lo mismo, 12,5 metros por segundo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Se acuerdan de las ecuaciones de MRV y MRU? Por ejemplo, para las ecuaciones de MRV son la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de posición, ¿no? Entonces tenemos la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la última ecuación es variación de posición igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esas son las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme solo tenemos una, ¿no? Que es la variación de posición igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Ya. Entonces, y acá sería bueno que hallemos las aceleraciones, ¿no? Como dato, aparte nos dan que el automóvil recorrió 800 metros, ¿no? Nos piden hallar los tiempos. Entonces, para eso nosotros debemos saber qué distancia recorrieron en cada tramo el automóvil, ¿sí? Ya. Por ejemplo, solo nos faltaría encontrar el tiempo para el tramo B, ¿no? Pero sabemos que la única ecuación del tramo B es, como es un MRU, solo tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos la velocidad, sí, la velocidad la tenemos. La posición es lo que vamos a tener que hallar y el tiempo, ¿no? Ahora la posición podemos hallarla restando estas distancias para hallar esta de acá, ¿no? Ya que la distancia total es 800 metros. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo puedes repetir, por favor? Ya. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio, no? Nos dice ¿cuál es el tiempo total empleado? Dice. Nos pide el tiempo total. Vamos a escribir acá la ecuación. El tiempo total va a ser igual aquí al tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3, ¿no? Ya, el tiempo 1 ya lo tenemos, de hecho, es 8 segundos. El tiempo 3 igual lo tenemos, 30 segundos. Nos falta hallar el tiempo 2. Ahora, para que nosotros hallemos el tiempo 2, solo tenemos una ecuación, ¿no? Que es esta de acá. Variación de posición igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? La velocidad la tenemos de dato, ¿no?
El tiempo es la incógnita, pero aparte tenemos la variación de posición, otra incógnita. Tenemos dos incógnitas, ¿no? Ahora, esta posición de acá, que sería todo este tramo, de acá hasta acá, ¿cómo podemos hallarlo? Podemos hallarlo con la diferencia del tramo total, que es de 800 metros, le restamos este tramo y nos va a quedar el tramo 2, ¿no? O sea, la distancia del tramo 2. Y una vez hallado la distancia, ya podemos despejar de acá el tiempo. Y con eso completar esta ecuación, que es lo que nos pide, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Empecemos por el tramo A. Que tenemos velocidad inicial, aceleración es de incógnita, velocidad final y tiempo. Ya. Entonces acá tenemos que hallar, dijimos, la posición, ¿no? La distancia, la posición tenemos que hallar acá. Ya, entonces para nosotros hallar la posición, ¿qué ecuación debemos ocupar? La tercera, ¿no? Porque de dato tenemos la velocidad inicial. La aceleración podemos hallarla de la siguiente manera. Entonces vamos a ocupar esta ecuación, la variación de posición igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya. En la anterior clase dijimos que esta variación de posición se puede desglosar en posición final menos la posición inicial. Y esto de aquí va a ser lo mismo, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de mi aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición final de mi automóvil es 0, ¿no? Porque está acá, en el inicio. Entonces, la posición inicial es 0. ¿Qué me va a quedar? La posición final igual a mi velocidad inicial por el tiempo más un medio de mi aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya. Entonces ya tengo aquí yo la ecuación para hallar la posición final. En todo caso va a ser toda esta trayectoria, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. ¿Qué dato necesitamos para esta ecuación de acá? Velocidad inicial la tenemos, que es de 0 también, ¿no? Entonces la velocidad inicial va a ser 0. Ahora 0 por t va a ser, todo esto se hace 0, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? La posición final igual a un medio de mi aceleración por el tiempo al cuadrado. Me falta el dato, la aceleración. ¿Cómo puedo ya hallar la aceleración? Tengo aquí velocidad inicial y velocidad final, ¿no? ¿Qué ecuación puedo ocupar? La segunda, ¿no? Porque tengo velocidad final, inicial, aceleración y tiempo. El tiempo lo tengo igual de dato acá, que es 8 segundos. Entonces vamos a ocupar esa ecuación. Era la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como mi automóvil parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Velocidad final, aceleración por tiempo. Despejo la aceleración, que va a ser igual a la velocidad final dividido entre el tiempo. Reemplazando datos que tenemos, velocidad final es 12,5 metros por segundo, ¿no? 12,5 metros por segundo, dividido entre el tiempo de ese tramo que es 8 segundos. ¿Sí? Segundo con segundo se va a simplificar y me va a quedar, perdón, acá no se simplifica el segundo, los segundos, perdón. Ya, aceleración. Acá si esto llevamos acá metro, segundo, sobre segundo, segundo por segundo, segundo cuadrado, ¿no? Segundo cuadrado y acá va a ser metro. Y las unidades van a salir en metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuánto es 12,5 dividido entre 8, chicos? 1,56. Ya.
1,56. Entonces esa es la aceleración que hay en el tramo A para que mi móvil alcance una velocidad final de 12,5 metros por segundo. ¿Sí? 1,56 metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces solo nos queda reemplazar acá. Posición final igual a que un medio de mi aceleración, que es 1,56 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo va a ser el tiempo empleado, ¿no? Que es de 8 segundos. 8 segundos. Y al cuadrado. Segundo, este cuadrado se reparte, ¿no? Entonces aquí me va a quedar segundo cuadrado. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se va. Se simplifica. Entonces, ¿qué me va a quedar? La posición final en metros. ¿Cuánto es toda esta operación, chicos? Un medio por 1,56 por 8 al cuadrado. Cuarenta y 49,92. Ya, está bien. 49,92 metros. Ya. Entonces, con este dato de acá de la posición final, me dice que es el espacio que recorrió mi automóvil desde este punto hasta este punto de acá. ¿Sí? Ya. ¿Qué otro espacio me falta? El de acá, ¿no? El del tramo C. Me falta hallar el espacio que va, que ocupa, ¿no? Que va a realizar en el tiempo de cuando va a frenar el automóvil, ¿sí? Entonces ahora trabajemos con el tramo C, ¿sí? Acá. Tramo C, vamos a poner. De dato es mi velocidad inicial, 12,5 metros por segundo, ¿no? Velocidad inicial, 12,5 metros por segundo. Mi aceleración igual era incógnita, el tiempo era 30 segundos. Y mi velocidad final es 0. Ya. Ahora, de acá igual dijimos que tenemos que hallar la posición final, ¿no? El espacio que va a recorrer el móvil en el tramo C. Entonces las ecuaciones van a ser las mismas, ¿no? Para el espacio va a ser la misma. O no, va a variar acá. ¿Sí? Vamos a partir desde la ecuación acá, la ecuación original. Variación de posición igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De acá la posición se desglosa en posición final menos posición inicial igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de mi aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial aquí igual va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo solo estoy analizando en este tramo de acá. No sé si me dejo entender, es como que mis referencias estuvieran acá. Esto sería el punto 0, esto es obviamente y esto es x, ¿no? Eso, entonces la posición final va a ser 0, ¿sí? Ya. Entonces la posición final es 0. Me queda que en la posición final, perdón, la posición inicial es 0. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial la tengo de dato, ¿no? 12,5 metros por segundo. Me falta hallar la aceleración, porque el tiempo igual lo tengo, es 30 segundos. Ya, entonces para hallar la aceleración, yo voy a ocupar esta misma ecuación de acá, ¿no? Velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es de dato, la velocidad final es 0. Velocidad final 0. ¿Qué me va a quedar entonces acá?
velocidad inicial más la aceleración por el tiempo igual a 0. Acá dijimos que tenemos que hallar la aceleración, ¿no? Entonces yo voy a despejar la aceleración. ¿Qué me va a quedar? Menos la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Reemplazamos aquí igual datos, chicos. Velocidad inicial es cuánto, 12,5, ¿no? 12,5 metros por segundo. Y el tiempo en este caso va a ser 30 segundos. ¿Cuánto es la aceleración acá, chicos? Redondeado sale menos 0,42. Ya, menos 0,42 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ya, la aceleración acá, ¿por qué es negativa? Porque me dice que finalmente se aplican los frenos, dice. Entonces este automóvil, en vez de acelerar, va a desacelerar, ¿no? Por eso aquí la aceleración me sale negativa. Ya, entonces solo nos queda acá reemplazar los datos, ¿no? Para hallar la posición final. La velocidad inicial es 12,5 metros por segundo. El tiempo es de 30 segundos más un medio. Y aquí va a ser menos 0,42 metros por segundo al cuadrado por el tiempo de 30 segundos al cuadrado. ¿Cuánto sale toda esa operación, chicos? $186 metros me sale. Ya, 186 metros. Entonces es el espacio que recorre el automóvil en el tramo C, ¿no? Ya. Ahora con esos datos ya podemos hallar el espacio en el tramo B. El espacio recorrido total es de 800 metros, ¿no? Entonces, lo siguiente, el espacio total es igual al espacio que recorre en el tramo A más el espacio que recorre en el tramo B más el espacio que recorre en el tramo C, ¿no? ¿Qué espacio yo quiero hallar? El del tramo B, ¿no? Entonces solo despejo de acá el espacio del tramo B, que va a ser el espacio total menos el espacio A menos el espacio C. Esta posición final es el espacio C, ¿no? Y el de acá es el espacio A, ¿sí? Entonces solo nos quedaría reemplazar igual acá. La posición de B va a ser, la posición total me dijo que es de 800 metros, ¿no? Menos la posición en A es de, ¿cuánto? 49,92. Menos la posición en C que es de 186. Todo esto en metros. ¿Cuál es el resultado de Disculpe, acá? a mí en la posición C me salió 368,7. ¿Sí? Revísenlo por favor, chicos, a ver cuánto les sale.
Está bien, va a disculpar, me faltó poner al cuadrado los 30 segundos. Ok, ya. Ahora sí. ¿Y acá cuánto le sale de acá, chicos? 800 menos 49,92 menos 186. Me sale 564,08. Ya, 564,08 metros. Entonces, con ese dato de acá, ya tenemos el espacio que recorre el tramo B, ¿no? Y para hallar yo el tiempo acá en ese tramo, debo despejar esta ecuación el tiempo, ¿no? Entonces, acá escribamos tramo B. Tenemos la ecuación que es variación de posición igual a la velocidad por el tiempo. La variación de posición, lo mismo, ¿no? Posición final menos posición inicial igual a la velocidad por el tiempo. La posición inicial va a ser 0, que solo estoy analizando para ese tramo de ahí. Entonces, despejando el tiempo, va a ser la posición final dividido entre la velocidad. La posición final es 564,08 dividido entre la velocidad. Y la velocidad dijimos que en el tramo B es constante, ¿no? Y es esta misma de acá, 12,5 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto es el resultado de esta operación, chicos? Mm, 45,13. Sí, 45,13 segundos. Listo, entonces solo esto me faltaba a mí para hallar el tiempo total, ¿no? Que es la pregunta que me pide, ¿no? ¿Cuál es el tiempo total empleado? Y dijimos que vamos a usar esta ecuación de acá. Entonces, escribámoslo acá al ladito. Tiempo total va a ser igual a que el tiempo 1 es 8 segundos, ¿no? Más el tiempo 2 era de 45,3. Y más el tiempo 3 que es de 30. Todo esto en segundos. Eh, por lo tanto, el tiempo total va a ser igual a ¿cuánto, chicos? $83,13. 83. 83,13. Ya, 83,3 segundos. Y con eso ya tenemos ya la respuesta, ¿no? A nuestra pregunta de este problema. El tiempo total empleado va a ser de 83,13 segundos. ¿Se entendió, chicos? De aquí hay una combinación, ¿no? De MRV, MRU y MRV. ¿Se entendió, no, chicos, hasta acá? ¿Se entendió, chicos? ¿O tienen alguna duda? Ahí donde dice posición final menos posición inicial, eso está reemplazando a la fórmula del triangulito que se llama. Ajá, sí. Este triangulito se lo llama delta. O cuando en otro problema vean ese triangulito, ¿no? Significa que hay una variación, ¿sí? Y la variación siempre va a ser
por ejemplo, si yo tuviera variación de la temperatura, ¿no? Siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, siempre lo final menos lo inicial. Si tuviera variación del tiempo, va a ser lo mismo. Perdón, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Ya, gracias. Listo. ¿Alguna duda más, chicos? Aquí la posición inicial es 0 porque para cada tramo estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, acá. Para el tramo A, mi sistema de referencia, ¿no? Acá va a ser. Y este es el punto 0. Y la posición inicial está en 0, ¿no ve? Inicialmente mi automóvil está en el punto 0. Para el tramo B, lo mismo. Otro sistema de referencia. Igual está acá, ¿no ven? Una posición inicial de 0. Para el tramo C, lo mismo pasó. O sea, una posición inicial, 0. Por eso es que las posiciones iniciales son iguales a 0. ¿Sí? ¿Se entiende todo, no, chicos? Sí, ahora todo claro. Ya. Entonces, acá hagamos caída libre, ¿sí? Vamos a explicar rápido. Caída libre. Ya. En MRU, en el sentido en el que se movían los móviles, ¿no? Eran en el eje X, ¿no? Ahora en la caída libre ya no se mueven en el eje X, sino que se mueven en el eje Y. Por lo tanto, la caída libre va a ocupar las mismas ecuaciones del MRV, pero ya no para el eje X, sino para el eje Y. Entonces podemos volver a reescribirla lo siguiente, ¿no? Velocidad final en Y, pueden ponerlo todo en Y o solo conservamos lo mismo, digamos, velocidad final. Pero sabemos que ya es en caída libre, ¿no? Entonces la velocidad final igual a la velocidad inicial menos, en ese caso es menos, ¿no? Acá era más. ¿Por qué es menos? Porque cuando un cuerpo está en caída libre, ya. Cuando un cuerpo está en caída libre, las fuerzas que actúan sobre él van a ser la gravedad, ¿no? Y la gravedad siempre apunta hacia abajo. Por ende, siempre va a ser la gravedad negativa, ¿sí? En este caso de caída libre, ¿sí? Ya. En otras palabras, la gravedad igual otros le conocen como la aceleración de la gravedad, ¿no? Pero en caída libre va a ser negativo, ¿sí? Entonces, en vez de poner acá la aceleración, vamos a poner la aceleración de la gravedad, o solamente gravedad, por el tiempo, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? La velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado. Entonces tenemos la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad. El signo aquí está, aquí lo estoy poniendo directo. Menos 2 veces la gravedad por la variación en este caso de y, ¿no ven? En el sentido vertical, ¿sí? Y la otra ecuación sería la variación en y, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esas son las tres ecuaciones de caída libre. ¿Se entienden los chicos hasta acá? Sí se entiende. Ya.
Entonces resolvamos un problema de caída libre que va a decir lo siguiente. Dice una piedra se lanza hacia arriba. Bueno, se lanza verticalmente, dicen. Se lanza verticalmente hacia arriba, hacia arriba, con una velocidad de 20 metros por segundo. Dice cuánto, perdón, dice cuándo tendrá una velocidad de 6 metros por segundo y a qué altura se encontrará. ¿Sí? Ya. Entonces, el problema me dice una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Dice, ¿cuándo tendrá una velocidad de 6 metros por segundo y a qué altura se encontrará? Ya. Entonces escribimos los datos que nos dan acá. Podemos hacer un dibujo, ¿no? Esta es la piedrita. Se va a lanzar hacia arriba, dice, ¿no? Se lanza hacia arriba y obviamente va a volver a caer. ¿Sí? Ya. Con una velocidad de 20 metros por segundo, entonces ya me está dando la velocidad inicial. Una velocidad inicial de 20 metros por segundo. ¿Sí? Después me dice cuándo tendrá una velocidad de 6 metros por segundo y a qué altura se encontrará. Entonces ya me está dando el dato de una velocidad final, ¿no? De 6 metros por segundo. Ya. ¿Y a qué altura se encontrará? Dice, ¿no? Listo, entonces acá qué ecuación podemos ocupar. ¿A qué altura se encontrará? Esta es la pregunta, ¿no? Las ecuaciones que tienen esa altura, o sea, la palabra altura sería la variación en y, ¿no? Yo puedo usar esta ecuación que me dice la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De aquí la gravedad tengo de dato, ¿no? La gravedad va a ser siempre aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ahora, el tiempo no lo tengo, ¿no? Ese es el otro dato que yo debería hallar. Ahora, ¿con qué ecuación yo puedo hallar el tiempo? Con esa de acá, ¿no? Ya que tengo los dos datos de las dos velocidades. Entonces, ocupándole esa primera ecuación, tenemos que la velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Ya. De aquí vamos a despejar el tiempo, ¿no? Está con signo negativo, pasa al lado izquierdo con positivo, ¿no? Gravedad por el tiempo igual a la velocidad inicial, la velocidad final va a pasar al otro lado con signo negativo, velocidad final. ¿Sí? Ya, de acá despejamos el tiempo. ¿Qué me va a quedar? La velocidad inicial menos la velocidad final dividido entre la gravedad. Entonces la velocidad inicial es ¿cuánto? 20, ¿no? 20 menos la velocidad final 6. Todo esto en metros por segundo y dividido entre la gravedad que es 9,81 metros por segundo al cuadrado.
¿cuánto es el tiempo entonces acá, chicos? Eh, 1,43 segundos. Sí, 1,43 segundos. Bien, entonces este es el tiempo en el que el objeto que va a ser lanzado a una velocidad de 20 metros por segundo y después de 1,43 segundos va a alcanzar una velocidad final de 6 metros por segundo. Ahora lo que me pide hallar es la altura, ¿no? Esta ecuación entonces vamos a usar. Entonces yo tengo la velocidad, la variación de posición igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y esta variación en y, ¿cómo se desglosa? Se desglosa como y final menos y inicial, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya. Ahora la posición final en el sentido del eje Y es 0, ¿no? Vamos a escribir acá el sistema de referencias igual. Como si este fuera X y este fuera Y. Y está en 0, ¿no? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos decir que la posición final en Y va a ser 0. Entonces la posición final en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces acá solo nos queda reemplazar, ¿no? La velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Por el tiempo que hallamos que es 1,43. 1,43 segundos. Menos un medio de la gravedad que es aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo de 1,43 segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto le sale la posición final en Y, chicos? Acá. Nos va a salir en metros igual. Es 20 por 1,43 menos un medio por 9,81 por 1,43 al cuadrado. Les debe salir algo de aproximadamente 18,58. 18,57, sí, está bien. 18,57 metros, entonces le sale. Entonces esa es ya hallamos ya la incógnita, ¿no? Que nos queda. ¿A qué altura se encontrará? La altura es esta de acá, 18,57 metros. ¿Sí? ¿Se entiende entonces, los chicos, de acá? Ahora, haciendo unos comentarios más acá. Cuando el cuerpo alcance una altura máxima, por ejemplo acá, en este punto la velocidad final va a ser 0, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un dato de una velocidad inicial, un dato cualquiera, y cuando llegue hasta su punto máximo, hasta su altura máxima, va a ser 0 la velocidad final. Ahora, la velocidad con la que va a retornar va a ser la misma que cuando partió, ¿sí? No sé si me dejo entender. ¿Lo puedo explicar de nuevo, por favor? Esa Ya. partecita que... Ya, entonces, cuando un cuerpo se lanza con una velocidad inicial, se arroja hacia arriba, ¿no? Y mientras recorre ese trayecto hacia arriba, la velocidad va a ir disminuyendo hasta que se hace 0. Y en esa velocidad final, cuando sea 0, esa va a ser la altura máxima que va a alcanzar el móvil. Ahora, desde este punto hasta cuando impacte otra vez con el suelo, la velocidad final en este punto va a ser la misma que
con la misma, va a ser la misma con la velocidad que se lanzó el objeto. ¿Sí? Así que si en caso en algún otro ejercicio, por ejemplo, les pide, digamos, el mismo ejercicio, ¿no? De acá, y después la velocidad con la que impacta va a ser esta misma de acá, para corroborar los datos, ¿no? Debería salirles un aproximado, o tal vez igual, a la velocidad inicial. La velocidad de impacto aproximadamente igual a la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces serían como dos trayectos, ¿no? Una velocidad de Ajá, subida y la otra velocidad de bajada. exacto. Cuando esté de bajada, en ese caso ya los signos vendrían a ser positivos, ¿no? Ya no negativos. No. Habría que analizarlo porque hay algunos libros y algunos ingenieros que ponen eso, ¿no? Aquí va a ser positivo, ¿no? Hagamos un ejercicio de eso ahorita y ahí vamos a responder tu duda. ¿Sí? ¿Qué nos dice el ejercicio? Ahorita vamos a escribir. Nos dice un hombre parado en el techo de un edificio tira una bola verticalmente, dice, hacia arriba con una velocidad de 40 pies por segundo. La bola llega al suelo 4,25 segundos más tarde, dice. ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la bola? Y después nos pide qué altura tiene el edificio, con qué velocidad llegará al sol. Eso lo hacemos después. Ya. Analicemos esto de acá. Entonces, lo siguiente. Un hombre está parado en el techo, dice, ¿no? Ya dibujemos acá un edificio, este es el suelo, y aquí está el hombrecito, dice. ¿Sí? Y va a lanzar una bola. Pongámosle que la bola está acá. Lo va a lanzar hacia arriba, dice, ¿no? Entonces va a alcanzar un punto máximo y después va a volver a caer, pero al suelo. Ya. Entonces, un hombre parado en el techo de un edificio tira una bola verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 pies por segundo, dice. Entonces ya nos está dando la velocidad inicial con la que el hombre lanza la bola, ¿no? Ya. Ahora, lo recomendable acá que sería que lo dividan en tramos, ¿no? De acá hasta acá, hasta el tiempo en el que sube va a ser un tramo y el tiempo en el que baja va a ser otro tramo, ¿no? Vamos a escribir que de acá va a ser el tramo A y de acá hasta el piso va a ser el tramo B. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la bola? Dice. Entonces, escribimos las ecuaciones, ¿no? Tenemos variación de posición en Y igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
Después teníamos la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la gravedad o la variación de posición en y. Y la velocidad final velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Ya, entonces analicemos este tramo B hasta el punto en el que la bola esté a su altura máxima. Entonces, si yo quiero saber la altura máxima, debo ocupar esta ecuación de acá, ¿no? Y para ocupar esta ecuación de acá, ¿qué necesito saber yo? Necesito saber el tiempo en el que va a tardar en subir, ¿no? Porque ya tengo la velocidad inicial, me da en 40 pies por segundo. Entonces, escribamos acá la velocidad inicial, que es 40 pies por segundo, pero necesitamos trabajar en metros por segundo. Entonces, un pie equivale a cuánto, 0,3048 metros aproximadamente. Y solo nos quedaría, solo sería esa conversión, ¿no? Pies con pies se van y me quedan metros por segundo. ¿Cuánto le sale acá, chicos? Y 12,19 Ya, metros sobre segundo. 12,19 metros por segundo. Redondémosle a 12,2 metros por segundo. Listo. Entonces con eso ya podemos hallar la altura máxima, ¿no? Entonces acá, variación de y igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acá nos faltaba hallar el tiempo, ¿no? Listo. Entonces, acá volviendo a repasar acá, dijimos que cuando la velocidad sea 0, esa va a ser la altura máxima, ¿no? Entonces ya tenemos acá una condición. Esa podemos aplicarla acá, en esta ecuación de acá. Entonces tendríamos lo siguiente, velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar el tiempo con el que va a subir, ese tiempo con el que va a subir, la velocidad final va a ser 0, ¿no? 0. Entonces, ¿qué me queda? Despejando acá el tiempo, me va a quedar la velocidad inicial dividido entre la gravedad, ¿no? ¿Cuánto de la velocidad inicial es? 12,2. 12,2 metros por segundo. Y la gravedad es aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo, chicos, acá? Le sale 1,24 segundos. ¿Sí? Ya. Sí, Ya. Entonces acá. Posición final en Y. Estamos analizando acá, ¿no? Mi sistema de referencia debe estar en acá. ¿Sí? 0. Entonces, Y final, Y inicial va a ser 0. Entonces tenemos Y final igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces acá solo nos quedaría, ya, acá solo nos quedaría reemplazar los datos, ¿no? Y final. Tenemos la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo.
Reemplácenlo, chicos, por favor. Velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 12,2, 1,24 sería el tiempo y la gravedad 9,81. $7,58 Ya. 7,58 metros. Entonces es la altura máxima que va a alcanzar mi bola, ¿no? Desde ese sistema de referencia. Ahora, hagamos otro aquí. La bola llega al suelo 4,25 segundos más tarde. Este tiempo que me da va a ser el tiempo total. Porque me dice la bola llega al suelo, me dice. Entonces, ese tiempo es desde que se lanza la bola. Entonces, en el tiempo cero y apretamos un cronómetro, digamos, ¿no? Entonces va a transcurrir el tiempo, va a transcurrir, va a transcurrir, va a transcurrir y hasta que llegue al suelo va a ser 4,25 segundos. ¿Sí? 4,25 segundos. Eso. Entonces, si nosotros queremos hallar el tiempo de bajada, si de acá hallamos el tiempo de subida, que es este tiempo de acá, y de acá hasta acá es el tiempo de bajada, y tengo yo de dato el tiempo total, entonces, ¿qué debo hacer si yo quiero hallar el tiempo de bajada? Sabemos que el tiempo total va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? Entonces, si despejamos el tiempo de bajada, va a ser el tiempo total menos el tiempo de subida. Tiempo de bajada. Tiempo total era 4,25, ¿no? Menos el tiempo de subida, que es 1,24. Y aquí tenemos el tiempo de bajada. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Aquí le debería salir 3,01 aproximadamente. Ya, ahora, si en caso me pediría la velocidad con la que llega al suelo, entonces yo debo hacer otro análisis. Ahora, mi sistema de referencia ahora va a estar acá, ¿no? Aquí, punto 0, este es Y y este es acá es X. Ya, dijimos que la velocidad en una altura máxima va a ser 0, ¿no ve? Si yo estoy ahí analizando en este punto de acá, en el tramo B, entonces la velocidad inicial va a ser 0, ¿no ve? Para el tramo B. Pero para el tramo A, la velocidad final va a ser 0, ¿no ve? Es solo el manejo de referencias, ¿sí? Entonces la velocidad final ya no va a ser la misma con la que está acá, va a ser diferente, ¿sí? Ya. Ahora, si nos pide hallar la velocidad con la que llega al suelo, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué tendríamos de dato? La velocidad inicial va a ser 0, ¿no? La velocidad final va a ser igual una incógnita. Y hallamos el tiempo de bajada, que es de 3,01 segundos, ¿no? El tiempo de bajada de 3,01 segundos. Entonces, ¿qué ecuación yo debería ocupar? Esta de acá, ¿no? Ojo, no estoy cambiando acá los signos. Ahorita lo van a entender por qué. Entonces, tenemos la velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Velocidad inicial es
0, ¿no? Despejo de acá el tiempo, ¿qué va a quedar? Menos la velocidad final dividido entre la gravedad. Perdón, la velocidad final tenemos que despejar, ¿no? Ya, entonces me queda la velocidad final igual a menos la gravedad por el tiempo. Menos la gravedad, ¿cuánto vale? Aproximadamente 9,819 metros por segundo al cuadrado. Y ese tiempo va a ser el tiempo de bajada. 3,01 segundos. ¿Cuánto le sale acá, chicos? La velocidad final. Y le va a salir negativo. ¿Cuánto le sale? Menos 29,49. Ya. Menos Bueno, 29. no. Menos 29,52 me sale. Ya. 52 metros por segundo, ¿no? Ya. Pero, auxiliar, aquí es donde tengo la duda. Aquí Dime. no vendría a ser positivo, porque cuando un objeto baja y va a favor de la gravedad, creo que era positivo. Sí, ahora eso ahora les voy a explicar. Hay dos maneras de resolverlo. Uno es que cuando, como dijo su compañero, cuando está a favor de la gravedad, es positivo, ¿no? Ahora, yo escogí acá un sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia está acá, ¿no? Para este punto. Ahora, eh, este es el eje Y, ¿no? Eje Y y este es el eje X. Arriba, si seguimos arriba, va a ser el eje Y positivo, ¿no? Y acá va a ser negativo. Por ende, la velocidad que vamos a hallar va a ser la que está aquí abajo, ¿no? Y va a ser negativa, ¿no? Entonces, de cualquier otra manera, en este caso yo considero la gravedad que va a ser siempre negativa, ¿sí? Porque la gravedad siempre apunta hacia abajo, no hacia el centro de la Tierra. Y si la gravedad está en un sistema de referencia, siempre va a ser negativa, ¿no? Entonces, pueden resolverlo de dos maneras. Como su compañero dice, cuando está a favor de la gravedad, también es positivo, eso igual está bien. ¿Sí? Hay dos maneras de resolverlo, eso quiero decir. Una es que tomen la gravedad como signo negativo siempre, y en este caso la velocidad final le va a salir negativo, pero no es para asustarse, no es que está mal, sino que escogieron un sistema de referencia, ¿no? Que está aquí arriba. Si escogen el sistema de referencias aquí abajo, entonces ya no les va a salir acá la velocidad final negativa. Tal vez habría que hacer la prueba. Pero eso sería, chicos. Como dice su compañero, entonces igual está bien ese procedimiento. Si está a favor de la gravedad, entonces son positivos igual. Pero a veces, para no chiparse, entonces yo solo sé manejar estas tres ecuaciones, digamos. ¿Sí? Bueno, auxiliar, gracias. Listo. Ahora es y cuarto. Ya. Avancemos entonces movimiento parabólico, ¿no? Que es a veces es donde más se chipa. Y de paso les voy a dar algunas ecuaciones. Ya. ¿Ya avanzaron movimiento parabólico? Les pregunto. Sí, ya avanzamos. Ya. X y este es Y. Entonces el movimiento parabólico realiza su recorrido en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí está mi proyectil. Ahí se lanza, ¿no? Ya. Ahí está el vector velocidad y se va a descomponer tanto en X como en Y. Vector velocidad Bx, By. Ahora,
Como pueden ver aquí la velocidad se descompone en Vy y en Vx, ¿no? Entonces mientras el proyectil siga recorriendo, por ejemplo, puedo ponerle con el proyectil esté en este punto, la velocidad en X siempre se va a mantener constante, ¿sí? En este punto igual va a ser constante la velocidad en X. En este punto va a seguir siendo constante y acá sigue siendo constante, ¿sí? Entonces cuando la velocidad es constante, ¿de qué movimiento estamos hablando? De mr1, ¿eh? Ajá, exacto. Entonces, en el sentido del eje X, el proyectil realiza MRU, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme. Y la ecuación es solo una, ¿no? Variación de posición igual a velocidad por el tiempo. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad en Y? La velocidad en Y, mientras va subiendo, va a ir disminuyendo. Acá la velocidad en Y va a ser cero. Y acá la velocidad en Y va a ser en sentido contrario. Va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, mientras va subiendo, la velocidad en Y va a ir disminuyendo hasta que sea cero. Y va a bajar y va a ir aumentando ya también. Aquí se puede ver el vector de velocidad, ¿no? De velocidad en Y, que es más pequeño que esta de acá, ¿no? Entonces acá va a llegar a una velocidad en Y acá vamos a tener a una velocidad en X constante, ¿sí? Ya, cuando está en este punto, la velocidad en X es constante. Ahora, este punto va a ser el punto máximo. Aquí lo dibujé un poco mal, pero acá esto va a ser la altura máxima. En ese caso sería Y máxima, ¿sí? O pueden ponerle H como altura, ¿no? Altura máxima. Ahora, el trayecto que va a recorrer el proyectil desde que se dispara hasta donde va a caer se le denomina alcance máximo, ¿sí? X máximo sería. Sí, chicos, y ya. Ahora lo que podemos decir es, les hago una pregunta ahora. Aquí tenemos el grado, ¿no? Ya. Según ustedes, tal vez ya les explicó también su ingeniero, pero ¿a qué grado de inclinación debería estar el proyectil para que tenga una altura, para que tenga un alcance máximo? 45 grados. Exacto, ¿Verdad? exacto, muy bien. 45 grados entonces, ese dato, ¿no? Ya ese dato solo era para eh, volver a saber. Ya. Entonces tendríamos esto, ¿no? Entonces acá podemos ver que la velocidad en Y va a variar, ¿no? Entonces por ende va a, a realizar, ¿qué movimiento va a realizar? Si está variando. MRU, B, ¿no? En el eje Y. Ya. Entonces esta es la ecuación en el eje X. En MRV va a realizar movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las ecuaciones que vamos a ocupar van a ser velocidad final en Y. Aquí sí tendríamos que escribir, ¿no? En Y. Y aquí vamos a poner en X. Ya. Igual a la velocidad inicial en Y. Y conservo esto de acá, el negativo, ¿no? De la gravedad. Menos dos veces la gravedad. Perdón, acá no es dos veces. Es menos la gravedad por el tiempo. ¿A ver? Ya, y acá. La velocidad final en Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado. ¿Sí? Menos dos veces la gravedad por la variación de Y. Y aquí tenemos la variación en Y igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces son cuatro ecuaciones, ¿no? Que vamos a manejar en el movimiento parabólico. El movimiento parabólico.
¿Se entienden los chicos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ya. Ahora, este es un vector, ¿no? Vector velocidad. Vamos a escribirlo acá. Vector velocidad. Esto va a ser Bx y esto de acá arriba va a ser By. By, Bx y este es el vector velocidad. El ángulo θ. Ahora, B sub x va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el coseno de θ, ¿no? La velocidad en y va a ser igual a la velocidad por el seno de θ. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Todos, chicos? ¿Se entiende, no? Auxiliar, entonces siempre que sea el vector en X, siempre va a ser coseno y cuando sea en Y va a ser seno. Sí, exacto. En este caso sí va a ser así. Ya. Ahora vamos con las ecuaciones, ¿no? Que van a necesitar. Vamos a deducir las ecuaciones para el tiempo de subida, el tiempo de vuelo, el alcance máximo y la altura máxima, ¿no? Que parten de estas cuatro ecuaciones. ¿Sí? Si ustedes saben esas cuatro ecuaciones, las demás ecuaciones ustedes las pueden deducir igual. ¿Ya? Entonces empezamos con la primera acá. Vamos a escribir tiempo de subida. ¿Sí? Ya. Tiempo de subida lo podemos representar como T sub S. ¿Sí? Ya. El tiempo de subida va a estar acá, ¿no ves? Va a ser el tiempo en el que el proyectil va a estar a una altura máxima. ¿No ves? Hasta acá va a ser el tiempo de subida y hasta que vuelva a caer va a ser el tiempo de bajada. Y todo este tiempo, el tiempo empleado en subir y bajar, se lo denomina tiempo de vuelo, ¿sí? Se va a cortar el zoom, chicos, van a volver a entrar y vamos a acabar con un movimiento parabólico, ¿sí? Ya. Entonces, el tiempo de subida. Ahora las condiciones, ¿no? Acá. ¿Qué condiciones dijimos acá? El tiempo de subida. La velocidad en y es 0, ¿no? Dijimos. La velocidad en x permanece constante. Entonces, ¿qué ecuación yo debería ocupar? Esta de acá vamos a partir de la que dice velocidad final en y. Ya. Entonces, la velocidad en y. Acá ya no voy a escribir la f de final, ¿no? Sino se va a sobreentender. Para no estar escribiendo tantas cosas. Ya. Entonces, la velocidad final en y igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. La gravedad es negativo, ¿no? La gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Ya. Ahora, estábamos analizando para el tiempo de subida, ¿no? El tiempo de subida va a ser desde este punto hasta este punto de acá. Entonces, la velocidad final en este punto es 0, ¿no? Estamos manejando las ecuaciones de las velocidades en el eje Y. ¿Sí? No nos estamos metiendo con las velocidades en el eje X. Ya. Entonces, la velocidad inicial en Y tenemos, ¿no? Va a ser de dato. Ahora, mientras el proyectil sigue avanzando, la velocidad va a ir disminuyendo, ¿no? Y hasta este punto de acá vamos a tener un tiempo de subida. Y las condiciones van a ser que en el tiempo de subida, acá la velocidad final en y es 0, ¿no? Entonces, la velocidad final en y es 0. Despejamos acá entonces el tiempo.
vamos a tener el tiempo, va a ser igual aquí, la velocidad inicial en y sobre la gravedad. ¿Sí? Ahora, como ya aplicamos esta condición de que la velocidad final en y es 0, podemos escribirla como el tiempo de subida va a ser igual a ¿qué? La velocidad inicial en y, ¿a qué es igual? Va a ser velocidad inicial por el seno de θ, ¿no? Velocidad inicial por el seno de θ, dividido entre la gravedad. Y esta va a ser la ecuación del tiempo de subida. ¿Sí? ¿Se entiende todo, no, chicos, acá? ¿Se entiende, no? Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, en el movimiento parabólico hay dos tipos de tiempo. Sería el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿no? Exacto. Ahora, el tiempo de bajada va a ser el mismo que el tiempo de subida. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a calcular va a ser el tiempo de vuelo. ¿Sí? Aquí podemos poner que esto va a ser igual al tiempo de bajada. ¿Sí? Es igual, es el mismo. Va a ser el mismo tiempo porque, como dije, la velocidad con la que va a llegar acá va a ser la misma velocidad con la que partió. ¿Sí? Entonces el tiempo va a ser el mismo. El tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Ahora, escribamos acá para la segunda fórmula, la segunda ecuación. Tiempo de vuelo. ¿Sí? Ya. Ahora, lo abreviamos como T sub V. Listo. Dijimos que el tiempo de vuelo va a ser todo este tiempo, ¿no? Va a ser, entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como dijimos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces podemos escribir lo siguiente. El tiempo de vuelo va a ser el tiempo de subida más el tiempo de subida. Esto va a ser igual a que a 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Y ya tenemos de dato el tiempo de subida, que es esto de acá. Entonces podemos reemplazar acá. El tiempo de vuelo va a ser igual a que 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de subida es todo esto de acá. Velocidad inicial por el seno de θ dividido entre la gravedad. Entonces, esa va a ser la ecuación de mi tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta acá, no, chicos? ¿Todo? Sí se entiende. Ya. Ahora vamos con la tercera ecuación. Que dice alcance máximo. Ya, alcance máximo que lo representamos como X max, ¿no? Ya. Ahora, alcance máximo. En X, ¿no? Este alcance máximo se desarrolla en el eje X. En el eje X la única ecuación que tenemos es esta de acá, ¿no? Variación de posición igual a la velocidad en X por el tiempo. Vamos a escribir entonces esa ecuación. Variación de posición igual a la velocidad en X por el tiempo. Esta variación podemos desarrollarla como posición final menos la posición inicial igual a la velocidad en X por el tiempo. La posición inicial en este punto estamos, ¿no? Es 0, ¿no? 0. Ahora, alcance máximo, X final sería, ¿no? Todo esto de acá, hasta acá. Entonces, ¿qué tiempo va a ser el que voy a escribir acá? Va a ser el tiempo de vuelo, ¿no? Porque es todo este tiempo de acá. El tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces vamos a volver a reescribir. Esta es posición final igual. Y esta velocidad de acá va a ser la velocidad con la que parte. Velocidad inicial. Y en este caso va a ser en X. Tenemos la velocidad
inicial en x por el tiempo de vuelo. Esa sería la ecuación. Ahora, reemplazando los datos que ya conocemos, podemos escribir lo siguiente. Posición final igual a la velocidad inicial en x va a ser la velocidad inicial por el coseno de θ, ¿no? Por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo aquí es igual. 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ. 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ. Dividido entre la gravedad. Posición final, esto se va a convertir en alcance máximo. ¿Sí? Entonces, multiplicando acá, tenemos 2 por la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí tenemos coseno de θ por el seno de θ dividido entre la gravedad. Ahora, si juntamos estos tres términos, el 2, el coseno y el seno, por identidades trigonométricas, va a ser igual a lo siguiente. Entonces tenemos la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces θ, ¿sí? Acá. 2 por el coseno de θ por el seno de θ es igual al seno de 2 veces θ, ¿sí? Listo, entonces todo esto divide entre la gravedad. Entonces esta es la ecuación para hallar el alcance máximo, ¿sí? ¿Se entienden, ¿no, chicos? Disculpe, ¿el seno está elevado al 2 o es un 2 que está acompañando nomás? Es el 2 que acompaña al ángulo. Acá no, ¿eh? Sí. Sí, entonces es el 2 que acompaña al ángulo. Multiplica 2 veces al ángulo, ¿sí? Ya. Entonces con eso ya tenemos el alcance máximo. La última ecuación que nos faltaría sería la ecuación 4, que sería la altura máxima, ¿no? Altura máxima. Que se lo escribe como y máxima. Listo. Dijimos que la altura máxima es esta de acá, ¿no? Ya tenemos condiciones. La velocidad final es 0, ¿no? Y vamos a usar el tiempo de subida. Entonces, para yo hallar la posición máxima en y por altura máxima, tenemos que ocupar esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, vamos a escribir acá la posición, la diferencia de posición en y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta variación de posición es y final menos y inicial. Igual. Velocidad inicial en y. ¿Qué tiempo dijimos que íbamos a ocupar? El tiempo de subida, ¿no? Menos un medio de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. ¿Sí? Posición inicial en y va a ser 0. Entonces, automáticamente, acá ya reemplazamos el tiempo de subida por el tiempo, ¿no? Entonces, esta y final se convierte en y máxima. Posición máxima en y, ¿no? Altura máxima. Ya, ahora velocidad inicial en y es igual a que velocidad inicial por el seno de θ. Por el tiempo de subida, aquí era igual. ¿Dónde estamos? Acá. Tiempo de subida es velocidad inicial por el seno de θ sobre la gravedad. Entonces acá era velocidad inicial
por el seno de tita dividido entre la gravedad, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado, o sea, este mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener velocidad inicial por el seno de tita. Todo esto dividido entre la gravedad. Todo esto elevado al cuadrado. Ya, entonces esa sería la ecuación para el alcance máximo, pero de acá podemos simplificar un poco más. Y máximo va a ser igual a ¿qué? Aquí vamos a multiplicar. Velocidad inicial por velocidad inicial va a ser velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Seno de tita por seno de tita va a ser seno cuadrado de tita. Todo esto divide entre la gravedad, menos. Acá podemos multiplicar de una manera más rápida. Todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces cada término va a estar elevado al cuadrado. Multiplicando por todo esto, vamos a tener velocidad inicial al cuadrado por 1, velocidad inicial al cuadrado. Seno de tita al cuadrado va a ser, por 1 va a ser seno al cuadrado de tita. Abajo, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos gravedad al cuadrado, ¿no? Esta gravedad, con esta gravedad se va a simplificar y va a quedar solo gravedad. Y abajo el 2. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Lo que hicimos acá. Ya. Ahora acá, ¿qué nos queda hacer? Y máximo va a ser igual a ¿qué? Podemos hacer lo siguiente. Como un denominador vamos a tener 2 veces la gravedad. Esto dividido entre esto va a ser 2 por la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de tita, menos. Esto dividido entre esto va a ser 1. Por esto voy a tener solo velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de tita. Realizando las operaciones, ¿qué nos va a quedar al final? Nos va a quedar, si se dan cuenta, acá es un solo término, ¿no? Es el mismo, entonces es como si estuviéramos restando 2 menos 1. ¿Qué nos va a quedar? Solo 1, ¿no? Entonces, de todo eso nos va a quedar velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de tita. Todo esto divide entre 2 veces la gravedad. Entonces, con esta ecuación de acá que ya lo dedujimos, podemos hallar el alcance máximo, ¿sí? Entonces, con esto acá ya tienen 4 ecuaciones que pueden usar para sus problemas de movimiento parabólico, ¿sí? ¿Se entiende entonces hasta acá, chicos? ¿Todo? ¿Se entienden, los chicos? Auxiliar, una duda, disculpe. ¿Este archivo lo va a subir al grupo? Sí, lo voy a subir al Classroom, como siempre, ¿no? Ah, ya. Listo. Entonces, ¿se entendió todo de acá, no, chicos? Tiempo de subida, tiempo de vuelo, alcance máximo y altura máxima. ¿Se entienden los chicos de acá? Por mi parte, todo claro. Listo. Entonces, hasta aquí sería la clase de chicos. Si les rogaría, por favor, que enciendan sus cámaras, si no es mucha molestia, para tomar una asistencia. No vale nota, pero me sirve de respaldo, ¿no? Para presentar a la universidad. Los que puedan, por favor. Ya, ya. ¿Todos entraron este año a la Gabriel o ya son repitentes algunos? Recién entrado. Ah, ya está bien. Listo, entonces cualquier duda que tengan, chicos, me preguntan nomás al grupo, ¿sí? Les voy a tratar de responder.
Entonces, eso sería todo, chicos, por hoy día. Muchas gracias por asistir a la clase. Nos vemos al siguiente sábado.